Vamos a presentar una conferencia que dará el doctor Emilio Lluís Puebla, titulada ¿Qué es la teoría matemática de la música? Voy a permitirme leer una semblanza. Emilio Lluís Puebla es esencialmente un artista, un intérprete de la música y de la matemática. Su pasión por ambas la ha poseído durante toda su vida. En Emilio Lluís se conjugan el arte y la ciencia paralelamente. Realizó sus estudios profesionales y de maestría en matemática en México. En 1980 obtuvo su doctorado en matemática en Canadá. Es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ejerce como profesor titular C de tiempo completo en la Facultad de Ciencias, en sus divisiones de estudios profesionales y de posgrado desde hace más de 45 años. Ha formado varios profesores e investigadores que laboran tanto en México como en el extranjero. Su trabajo matemático ha quedado establecido en sus artículos de investigación y divulgación que ha publicado sobre la K-teoría algebraica, la cohomología de grupos y la teoría matemática de la música en las más prestigiosas revistas nacionales e internacionales. Ha sido profesor visitante en Canadá. Recibió varias distinciones académicas, entre otras la medalla Gabino Barreda, al más alto promedio en la maestría, investigador nacional 1984-1990 y cátedra patrimonial de excelencia del CONACYT 1992-1993. Es autor de varios libros sobre teoría algebraica, álgebra homológica, álgebra lineal y teoría matemática de la música, publicados en las editoriales con distribución mundial Addison Wesley, Birkhäuser y Springer, entre otras. Es miembro de varias asociaciones científicas, entre otras la American Mathematical Society y la Society for Mathematics and Computation in Music. Es presidente de la Academia de Ciencias del Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades, presidente de la Academia de Matemática de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y presidente 2000-2002 de la Sociedad Matemática Mexicana. Por otro lado, Emilio Lluís inició sus estudios pianísticos a los 6 años tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México estudió con distinguidos pianistas, obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido conciertos en casi todo el mundo. Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero. En los años 80 presentó el ciclo completo de las 32 sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. La colección de Emilio Lluís en CD y en DVD constituye su semblanza concertística y consta de 70 CD y más de 50 DVD. Actualmente tiene su canal en YouTube donde ha subido más de 40 videos de los 130 que con el tiempo estarán a disposición del público interesado. Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando como recitalista y como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales, así como extranjeras, interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el Segundo Concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de 50 conciertos anuales. Actualmente realiza un ciclo Rachmaninoff de Emilio Lluís y el nuevo ciclo Beethoven de Emilio Lluís, el cual incluye, además de las 32 sonatas, las obras de cámara y los conciertos para piano y orquesta. Bien, pues, presentando esta semblanza, le doy la palabra al doctor Emilio Lluís Puebla. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y pues comenzamos. Muchos colegas y alumnos me han solicitado que les exponga la historia de la conexión entre la matemática y la música y también de cómo ha sido su globalización reciente. En esta plática lo haré con brevedad al comienzo para posteriormente exponer cómo conceptos matemáticos, especialmente los sistemas numéricos de los números naturales, enteros, los racionales, los reales y los complejos, y las estructuras algebraicas intervienen en la música. También me han solicitado que les muestre un camino o guía para entrar en este campo y lo haré mostrando varios libros con tal fin.
Casi todo lo que diré está contenido esencialmente en los libros The Future of Music, Cool Math for Hot Music, Basic Music Technology y The Rubato Composer Music Software de Guerino Mazzola, esperando que sirva como motivación al interesado para adentrarse en estos fascinantes campos del conocimiento matemático y musical. Tanto la matemática y la música tienen como origen a Pitágoras. Sin embargo, la matemática y la música son disciplinas del saber humano con diferentes desarrollos, perspectivas, lenguajes y metodologías. A pesar de sus diferencias, la creatividad en cada una de ellas es similar. He afirmado que ambas se crean de igual manera. Veamos una breve historia de los destacados cerebros humanos que han intervenido en la interacción entre la música y la matemática. Pitágoras fue filósofo y matemático. Nació en la isla de Samos. Después de haber viajado a Egipto y probablemente a la India, se mudó a Crotón en Magna Grecia alrededor del año 530 a.C. y fundó su escuela. La escuela también era una especie de secta. Pitágoras influyó en Platón en su concepto de que la matemática en su abstracción era una base segura de toda la filosofía y la ciencia. La raíz griega mátesis, que significa conocimiento, da fe de esta comprensión. Según Bertrand Russell, Pitágoras debe ser considerado el filósofo occidental más influyente. Pitágoras estaba muy adelantado a su tiempo, siendo el primero en creer que la Tierra es una esfera y orbita un punto fijo central. Un hecho más confiable es que su escuela tuvo que hacer un juramento sobre el tetractis, el símbolo cosmológico por el cual se conoce la filosofía y cosmología pitagórica. El tetractis es un símbolo triangular construido a partir de 10 puntos. 10 es un número sagrado en la antigua Grecia. Los puntos se apilan en grupos decrecientes 4, 3, 2, 1. Esto genera una secuencia de fracciones 2, 1, 3, 2, 4, 3, que se consideraron como consonancias básicas cuando se tocaban en el dispositivo experimental de Pitágoras, el monocorde. El monocorde tiene una sola cuerda. Su tono se duplica en una octava cuando la longitud de ella se reduce a la mitad. Proporciona una quinta más alta cuando su longitud se toma 2/3 y proporciona una cuarta más alta cuando se toma 3/4. El aspecto musical del enfoque pitagórico no era hacer ninguna composición en el sentido moderno de la palabra. Intentarían escuchar la armonía oculta del universo que se creía representada por el símbolo del tetractis. Este símbolo jugó el papel de lo que la física contemporánea llamaría una fórmula universal. El tetractis era la fórmula del mundo pitagórico que describía el universo de manera matemática. En este sentido, la música pitagórica era una ciencia experimental y el monocordio era el instrumento experimental o máquina o campo de pruebas, algo así como el papel del acelerador de partículas, el Large Hadron Collider, el LHC, para el Centro Europeo de Investigación Nuclear, el famoso CERN de hoy. Por lo tanto, la escuela pitagórica fue el intento de unificar la matemática y la física en un paradigma sonoro. La música fue la expresión física de un principio cosmológico, el tetractis, de naturaleza matemática. La idea de la expresión artística individual en la música no era parte de la escuela pitagórica. Las artes liberales eran un canon medieval de educación para las personas libres, en oposición a los esclavos y siervos. Eran 7 en número, dividido en 2 grupos. El cuadribio, que comprende música, aritmética, geometría y astronomía, llamada astrología en ese momento,
y el trivio, que comprende la gramática, la lógica, llamada dialéctica, y retórica. El punto notable aquí es que la música y la matemática, es decir, la aritmética y la geometría, se agruparon juntas. Esto se debe a la tradición pitagórica de ver a la música como una ciencia matemática. Las humanidades, agrupadas en el trivio, fueron separadas de la música. La tradición de agrupar la música con las humanidades se introdujo mucho más tarde, esencialmente debido a la interpretación psicológica de la música de Descartes. En los siglos XIX y XX, la música ha sido redirigida a la ciencia matemática, principalmente debido al desarrollo de la acústica y la naturaleza matemática de la física moderna. Durante el Renacimiento, Josefo Zarlino, en el siglo XVI, reconoció el papel fundamental de la tríada mayor y menor, relacionándola mediante simetría con la afinación justa. También desarrolló la afinación justa a partir de la afinación pitagórica, agregando el intervalo de tercera mayor. Lo hizo agregando un renglón más al tetráctis con 5 puntos. La escala basada en igual temperamento fue calculada por primera vez por el matemático y músico chino Cai Yu Su en el año 1584. Esto permitió un hecho fundamental en la música y en la física, a saber, la modulación entre tonalidades, mostrando que la matemática y la música nunca deben de estar separadas. Pasaron, sin embargo, 150 años para que el temperamento igual se adoptara como base en la composición. Su legado perdura hasta hoy, siendo el mejor sistema para la modulación musical. El propio Su comentaba que los educandos o estudiosos deben de estar bien familiarizados con la acústica y con el cálculo matemático. Es de notar que 52 años después que Su publicó sus invenciones, Mersenne obtuvo los mismos principios utilizando a la matemática para resolver cuestiones musicales. En el barroco y en el clásico, los compositores usaban técnicas matemáticas para crear música compleja. Estas técnicas les ahorraban mucho tiempo, además de errores. Juan Sebastián Bach fue uno de estos compositores. Una explicación de cómo era posible que los compositores escribieran tal cantidad de música compleja de gran calidad artística, aunado a su genial talento, es debido a que usaban matrices, permutaciones, sucesiones de números, etc. Es decir, usaban matemática para simplificar su proceso creativo, el cual les ahorraba una enorme cantidad de tiempo y lograban la precisión requerida. Athanasius Kircher fue un hombre universal del Renacimiento en el sentido de que sabía de todo. Entre otras cosas, enseñaba matemática en su universidad. Fue el primero en observar microbios en un microscopio. En uno de sus libros desarrolla una aritmética de 36 conceptos básicos, los cuales combina en 10 a la 67 combinaciones, desde luego no manejables en su época. Kircher trabajó en una teoría combinatoria de la música. Él consideraba cualquier campo del conocimiento como un sistema de Big Data. Su acercamiento a la música seguía la tradición pitagórica en el sentido de que está relacionada íntimamente con la tecnología de su realización física y además demuestra que en la música el proceso de la tecnología siempre se refleja en la realidad musical. Leonhard Euler, que nació en 1707 y falleció en 1783, trabajó en la matemática pura y aplicada, en la mecánica celeste y de fluidos, en la lógica formal y en la teoría matemática de la música. Escribió 3 tratados sobre música. Su contribución más importante es su definición del espacio geométrico de clases de altura en su tercer libro, donde un espacio de dimensión 2
es generado por el eje de las quintas y el eje de las terceras mayores, conocido como el espacio de Euler. Sin embargo, este trabajo fue demasiado matemático para los músicos y demasiado musical para los matemáticos. En 1822, Joseph Fourier publica su trabajo más importante, la teoría analítica del calor. En él aparece su famoso teorema acerca de la descomposición sinusoidal de las funciones periódicas. Este teorema es fundamental para la música, pues las vibraciones del aire que percibimos con cierta altura son funciones periódicas de la presión del aire. Estas se representan como sumas de vibraciones sinusoidales, que es lo que los teóricos de la música llaman parciales. Las descomposiciones de las parciales son parcialmente responsables del color del sonido de diversos instrumentos. La tecnología digital ha encontrado algoritmos para calcular rápidamente las parciales, haciendo efectiva la tecnología actual. Hermann von Helmholtz aplicó el teorema de Fourier construyendo una máquina que llamó resonador, que podía aislar las parciales de un sonido complejo y también a la consonancia de sonidos. Esto último es fundamental para la afinación de las cuerdas de un piano, por ejemplo. El matemático y violinista y teórico musical Wolfgang Greiser, que nació en 1906 y falleció en 1928, vivió solamente 22 años, realizó contribuciones a la teoría de grupos aplicadas a la música, así como la teoría gestual de la música. A los 17 años publicó su tratado El arte de la fuga de Bach, el cual revolucionó la teoría musical en general y en particular la obra póstuma de Bach. Explica con el concepto de simetría el arte de la fuga. También explicó la estructura global de la música considerando las composiciones musicales como la resultante de adjuntar partes pequeñas. Greiser dejó el testimonio de la tensión entre las vibraciones musicales y los movimientos o gestos que las producen. Sin embargo, tomó casi 100 años en que los académicos pudieran comprender estos polos ontológicos. Yanis Xenakis fue un arquitecto, ingeniero, teórico musical y compositor. En 1979, utilizando su computadora, pudo diseñar composiciones con base en gráficos bidimensionales. Antes, en 1963, publicó su libro Música formal, pensamiento y matemática en la composición. Pierre Boulez fue un compositor francés, teórico de la música, director de orquesta y organizador del IRCAM, el Instituto de Investigación y Coordinación Acústica Musical en París. Aplicó herramientas matemáticas a sus composiciones. El IRCAM es uno de los centros más destacados del mundo en cuanto a la creación musical. Incluye el seminario MAMU-X, donde se ha desarrollado software musical como Open Music. Alrededor de 1950 se estableció en Estados Unidos la corriente llamada Teoría de Conjuntos Americana en la música. Su literatura fue esencialmente dedicada a estudiar propiedades específicas de conjuntos y colecciones, particularmente combinatoria y de partición. Se dice que sus conceptos estuvieron fuera de época, desde el punto de vista matemático del siglo XX, que ignoraron conceptos básicos de la teoría de grupos, entre otros. Casi todos sus resultados fueron de carácter combinatorio. David Lewin fue un teórico musical, compositor y matemático que comenzó a utilizar las acciones de grupos simples transitivas, que dio lugar a considerar diagramas de flechas entre objetos musicales, en lugar de conjuntos abstractos, y también el acercamiento intuitivo gestual. Su tratamiento matemático fue un caso especial de la teoría de categorías, introducida por Eilenberg y MacLean en 1945. Este ejemplo
muestra lo importante que es para los teóricos musicales el saber matemática de la segunda mitad del siglo XX. Guerino Mazzola nació en 1947. Bueno, aquí estamos todavía con pelo negro. Eh, Nació en Suiza y es considerado como el líder mundial de la teoría matemática de la música. Fundó en los años 80 la Escuela de Zúrich de la teoría matemática de la música, como contraparte de la escuela americana. Él es un doctor en matemática, pianista de free jazz, crítico y compositor. En 1985 publica su libro sobre grupos y categorías en la música, en el cual utiliza matemática sofisticada como las teorías de módulos, categorías y homotopía, así como geometría algebraica, para construir modelos de modulación y de clasificación de estructuras musicales locales y globales. Con esto analizó la sonata Opus 106 llamada Hammerklavier de Beethoven y compuso una sonata basada en el análisis de ella. Diseñó el software Presto en 1989 y Rubato en 1992. Su obra fundamental se llama The Topos of Music, del año publicado 2002, la cual es una presentación extensa de la lógica geométrica de la teoría y ejecución musical basada en el marco conceptual de denotadores y formas, utilizando técnicas sofisticadas de la teoría de topos iniciada por Alexander Grothendieck. Participaron en dicha obra 19 colaboradores de México, Estados Unidos, Francia, Alemania, Austria y Suiza desde el año 1997, entre otros, quien habla y mi alumna Mariana Montiel. La Escuela de Zúrich dio lugar a varios esfuerzos de desarrollo. El IFM, que es el Institute for Fundamental Research in Music, de 1992 a 1999, y el I2 Musics, el Internet Institute for Music Science. Y en cuestión de globalización, pues la primera década del siglo XXI fue germinal para la globalización de la teoría matemática de la música. Se organizaron 4 seminarios internacionales sobre teoría matemática de la música e informática musical. El primero de ellos fue en Saltillo, en México, en el año 2000. Lo organicé yo durante el Congreso Anual de la Sociedad Matemática Mexicana, continuando en las Facultades de Ciencias y de Música ahora de la UNAM. El segundo seminario fue en Sauen, Alemania, en el año 2001, organizado por Thomas Noll, y el tercero fue organizado por Guerino Mazzola en Zúrich, Suiza, en el año 2002. El cuarto seminario lo organizamos quien habla y mi alumno Octavio Agustín Aquino en Huatulco en el año 2010. Estamos viendo las memorias de esos 4 primeros seminarios internacionales de teoría matemática de la música. En el año 2014, estas son las memorias del seminario de Huatulco. En el año 2014 organizamos un Congreso Internacional de Teoría Matemática de la Música en Puerto Vallarta, con la asistencia de expositores de muchos países, estableciendo una vez más el crecimiento de nuestra disciplina. Esto que están viendo son las memorias de esa reunión que se llamó The Musical Mathematical Mind, publicado por la casa más famosa en publicaciones matemáticas, que es la Casa Springer. En el año 2006, un poco antes, se crea la Society for Mathematics and Computation in Music, la cual cada 2 años realiza un congreso alternado entre los continentes europeo y americano. En el año 2017 lo organicé junto con mis exalumnos Mariana Montiel y Octavio Agustín Aquino en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Estas fueron las memorias que publicamos también con la Casa Springer en las Lecture Notes de Artificial Intelligence en el año 2017. A los 2 años se organiza en Madrid, España, donde también lo organicé con mis exalumnos Mariana Montiel y Octavio Agustín Aquino.
Y finalmente por la pandemia se suspendió el del 2021, pero lo organizamos también en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, en el año 2022, y estas son las memorias de ese congreso. En resumen, para aquellos que por primera vez se preguntan algo sobre la matemática y la música, permítanme decirles nuevamente que nuestro campo es un área de estudio reciente y muy antiguo a la vez, como acabo de exponer. En el siglo pasado, la acústica y su tecnología tuvieron mucho éxito al aplicar matemática a la música. El trabajo de Clough en 1979, de Lewin en 82 y de Mazzola en 85 inspiraron a los matemáticos interesados en la música y a los músicos interesados en la matemática a continuar trabajando en la teoría matemática de música, también llamada musicología matemática. En la actualidad es notorio que hubo una gran tendencia en las últimas 4 décadas en la matemática para hacer no solo aplicaciones, sino también matemática nueva en una variedad de campos del conocimiento. Y el campo de la música no ha sido la excepción. Desde Pitágoras hasta los años 80 del siglo pasado, muy poca y no muy sofisticada matemática se encontraba en la escena de la música. Fue cuando se usó la pesada maquinaria matemática, cuando la usaron los matemáticos suficientemente inteligentes y talentosos, que se creó la reciente teoría matemática de la música. Esta teoría matemática de la música ofrece una nueva visión sobre la conceptualización musical, en particular el poder de generalización de los modelos y teoremas para los fenómenos musicales. Hago hincapié en el poder creativo de este enfoque, a diferencia de las teorías musicales conservadoras tradicionales. La teoría matemática de la música, TMM, en breve, es un término que fue introducido por Guerino Mazzola en 1981 para especificar una rama de la teoría musical que usaría los conceptos y teoremas matemáticos en lugar de la teoría musical tradicional, donde los conceptos y métodos estaban dominados por una mezcla de perspectivas filosóficas, filológicas, psicológicas o cognitivas. La necesidad de tal especificación fue impulsada por dos fuerzas. Primero, la introducción de la tecnología informática como sintetizadores o software de notación a la música. Y segundo, el fracaso de los enfoques tradicionales para resolver problemas fundamentales en la teoría musical y en la ejecución musical. La teoría matemática de la música está compuesta de 3 componentes. Un lenguaje preciso que define los objetos y relaciones que no estaban presentes en la teoría musical tradicional. La presentación de modelos para procesos armónicos, melódicos, rítmicos, de contrapunto, de voces líder o de ejecución musical. Y la experimentación de modelos teóricos. La teoría matemática de la música se basa en la teoría de categorías, en la topología algebraica, en particular en las teorías de topos, teoría de módulos, teoría de grupos, teoría de homotopía, teoría de homología, teoría de grafos, geometría algebraica, solo para nombrar algunas áreas, es decir, en maquinaria matemática pesada. Una de sus finalidades es la de describir las estructuras musicales. La filosofía detrás de ello es entender los aspectos de la música que son susceptibles a la razón de la misma manera que la física lo hace para los fenómenos naturales. Fue hasta las últimas 4 décadas que ha habido un trabajo consistente en la teoría matemática de la música. A continuación, les platicaré una brevísima respuesta a la pregunta ¿en dónde se aplican conceptos matemáticos? En especial los más fundamentales sistemas numéricos como los naturales, los enteros, los racionales, los reales y los complejos, y las estructuras algebraicas en la música. Los números naturales son el primer tema estudiado por todos los estudiantes de los primeros años de la escuela primaria.
las definiciones clásicas de números ordinales y naturales se derivan enteramente de la teoría de conjuntos. Los 5 conocidos axiomas de Peano que definen a los números naturales se pueden presentar como un teorema. El famoso matemático Leopold Kronecker, que nació en 1823 y falleció en 1891, dijo: Dios creó los números naturales. Todo lo demás es trabajo humano. De hecho, los números naturales, que generalmente significan los números 0, 1, 2, 3, etc., son la base de todo el razonamiento matemático y la arquitectura estructural. En vista de la declaración de Kronecker, los logros de la teoría de conjuntos también son notables, ya que desaprueban a Kronecker. Ahora somos capaces de construir los números naturales y, por supuesto, todos los demás, sin referencia directa a un creador divino, pero simplemente a la teoría, utilizando la teoría de conjuntos de Zermelo Fraenkel. El concepto de número ordinal permite construir los números naturales. Los números ordinales se caracterizan por 3 atributos simples y las proposiciones correspondientes son fáciles de probar. No tienen hasta ahora un significado directo para la música. Sin embargo, es importante observar que, sin el concepto de número ordinal, no es factible una teoría limpia de los números. Los números ordinales son el eslabón perdido que llevó a Kronecker a creer que los matemáticos no pueden tener éxito por sí mismos. La colección de todos los ordinales no es un conjunto, pero la elección inteligente de un buen subconjunto de esta colección produce un conjunto de números naturales. Esta es la definición de número natural y el ahora teorema que expresa las antiguas axiomas de Peano. El interesado puede ver esto en el libro que presenté al principio de esta exposición, que se llama Cool Math for Hot Music, o cualquier otro libro sobre teoría de conjuntos. Ahí está la definición clásica de números naturales dadas por el matemático italiano Giuseppe Peano, y esta definición ahora tiene la forma de un teorema. Por eso Kronecker estaba equivocado. Observe que en la matemática, en la física y la ciencia de la computación, los números naturales comienzan en 0, no en 1. Los números naturales también están omnipresentes en la música. Veamos algunos ejemplos en la música, pues sirven para contar, desde luego. Contar compases, por ejemplo. Dentro de una partitura determinada contamos los tiempos, contamos el número de octavos, también llamados corcheas, en una posición determinada de la partitura. A menudo, la afinación también se le asigna un valor numérico natural. Por ejemplo, en el código digital MIDI, que quiere decir Musical Instrument Digital Interface, donde el do central de un teclado tiene el número 60. MIDI, pues, es el código estándar para el intercambio de datos de una ejecución musical digital entre computadores y instrumentos musicales electrónicos. En la teoría musical hay una teoría de la armonía que fue propuesta por Hugo Riemann, llamada teoría funcional musical. Es una divertida coincidencia que también haya una teoría funcional matemática del mismo nombre, pero fue desarrollada por Bernhard Riemann. Pero más allá de estas similitudes, las dos teorías no tienen nada en común. La teoría funcional musical de Hugo Riemann fue el programa para atribuir a cada acorde posible una de las 3 funciones armónicas posibles: tónica, T, dominante, D o subdominante, S. Esta idea definió un procedimiento para dar a las secuencias de composición de funciones armónicas el que representen el significado del movimiento armónico a través del tiempo. La idea de Riemann fue la de darle varios valores funcionales a todos los acordes, definiendo de manera efectiva el concepto de tonalidad mediante dicha función. Por lo tanto, la tonalidad de do
mayor, que en música se le pone internacionalmente C, ¿no? Se define como una función tonalidad C que va de CH, que es el conjunto de todos los acordes, chords en inglés, en TDS, que son la tónica dominante o subdominante, en ese conjunto de tres cosas, y que son por definición todos los conjuntos finitos de 2 a la n, donde n representa el conjunto de todos los tonos o notas o alturas o frecuencias, como quiera llamársele. Sin embargo, esta idea de Riemann no funcionó debido a la carencia de orientación de la banda de Möbius armónica. El interesado puede ver esto en la sección 16 del libro Cool Math for Hot Music. La aritmética de los números enteros permite operaciones sin restricciones en representaciones de parámetros musicales, tales como el de notas o los tiempos de inicio. Una primera operación con los números enteros es la transposición. Dado un entero t, que está dentro de los enteros, se considera la función de transposición por t, denotada por t a la t minúscula, ¿no? Es una función de los enteros en sí mismos, dada porque a cada a le asocia t más a. Claramente es una biyección en los enteros. Una segunda operación en enteros es la inversión. La inversión también es una biyección en los enteros que se denota como t a la t con un símbolo menos. Está definido porque a cada a lo asocia t menos a. Claramente la composición de dos de estas es la identidad. Tiene un punto fijo, es decir, un punto es fijo si solo si t es un múltiplo de 2 veces a. Es un múltiplo de 2, es decir, un número entero par. Si t no es par, no hay un punto fijo. En la música, vamos ahora con los, ya vimos naturales, enteros, ahora vamos con los racionales. Los números racionales son muy importantes. Veamos algunos ejemplos básicos del uso de los racionales en el dominio musical. Para la notación de puntuación clásica, el eje horizontal representa el tiempo de inicio y la duración de las notas. Este tiempo musical no es la dimensión física, pero es un tiempo simbólico. Solo se interpreta en unidades físicas cuando se agregan reglas para la configuración del tiempo. Por el momento solo queremos ver el tiempo simbólico que se indica en la partitura. En este entorno, el tiempo de inicio se divide en partes iguales, llamados compases. La duración de tales compases se indica al comienzo con una especificación del tempo. Los signos de duración del tempo típicas se establecen. Los signos de tiempo en un compás se parecen a los números racionales. Tienen un numerador y un denominador. Estos símbolos no son números racionales, pero representan racionales. No diré más al respecto aquí, pero si a usted le interesa, puede consultar cualquier libro de teoría musical. Un ejemplo de números reales en la música está dado por el glissandi. El glissando es una ejecución muy rápida de las notas entre un punto inicial y un punto final. En la partitura, por lo general, solo se incluyen las primeras y últimas notas, junto con una línea de conexión. Mientras que un glissando en el piano implica frecuencias discretas, un glissando en un violín, por ejemplo, pues es continuo, porque en las cuerdas se pueden realizar valores de frecuencia continua. Se piensa que el movimiento de un glissando se desliza, digamos, a través de todos los números reales entre el tono inicial y el final. Sin embargo, la idea de una continuidad es delicada, ya que los números racionales también son tensos. Entre cualquiera de los dos números racionales hay una infinidad de números racionales. Entonces ya vimos algo de los reales y de los complejos. En la teoría del sonido, los números complejos son indispensables. Para realizar cálculos con la teoría de Fourier, se trabaja con números complejos. La teoría de Fourier también se ha aplicado para crear algoritmos rápidos para el cálculo de datos numéricos asociados con las parciales. El más famoso se llama Fast Fourier Transform, o FFT. Es la base de la tecnología del sonido global basada en Internet.
la transmisión rápida de datos de sonido sería imposible sin el FFT. Para comunicar con precisión, los matemáticos, los científicos y los estudiosos de diversas ramas del conocimiento definen conceptos de manera precisa con el fin de tener la misma comprensión de la materia de estudio. De lo contrario, no se pueden obtener resultados precisos. Siendo la matemática el lenguaje por excelencia para cualquier estudio que se precie de ser científico, la musicología toma a la matemática para interpretar de manera precisa sus objetos de estudio. Guerino Mazzola ha desarrollado enormemente la teoría matemática de la música. Una de las principales metas de la teoría matemática de la música es la de desarrollar un marco científico para la musicología. Algunos ejemplos en donde aparecen o se utilizan estructuras algebraicas en la teoría matemática de la música son los siguientes. En la composición musical hay un método sencillo para crear prototipos de melodías, el dodecafonismo, inventado por el compositor y teólogo Arnold Schoenberg alrededor del año 1921. En este ejemplo, la estructura algebraica llamada grupo se utiliza en la composición y en el análisis de series dodecafónicas. El interesado puede ver la bella tesis de licenciatura de mi alumna Alison Barbosa de este año, la cual está disponible en el banco de tesis de la UNAM. Y ahí se presenta cómo se aplican la teoría de grupos en las series dodecafónicas. Y consideremos el producto cartesiano, OP, que sea R cruz R, donde O va a denotar onsets, que quiere decir inicios, y P va a denotar pitches, que son las frecuencias o tonos para los cuales le asignamos números reales. Para visualizar esto de manera geométrica, dentro del grupo SIM-OP, de las biyecciones de OP, hay algunas que son clásicas en la música. El retrógrado R, la inversión I y la inversión retrógrada RI. Este hecho puede, en términos, digamos, de la teoría de grupos, vamos a tener un pequeño grupo que tiene 4 elementos. La identidad en OP, RI y RI, que es generado por REI, con 4 elementos y que se llama el grupo 4 de Klein, K4. Este hecho puede generalizarse y da lugar a un principio general de concatenación en la teoría musical, a saber que todos los grupos que son importantes para la música lo son de hecho porque admiten conjuntos de generadores que son musicalmente comprensibles. Recordemos que un grupo G actúa por la izquierda en un conjunto X si existe una función A de G cruz X en X, dada porque a cada pareja G, X le asocia su imagen, A de G, X, que por abuso de notación se denota G por X, tal que se cumplen estas dos condiciones que estamos viendo en pantalla. Si E, X es la pareja del dominio de G cruz X, pues le asocia su imagen y a la acción de E en X lo deja fijo a X, no le hace nada. Y si tengo el producto de dos elementos del grupo G por G' actuando en X, pues me permite asociarlo de esa manera que está en pantalla. Entonces, si se tiene que G actúa en un conjunto X, se dice que X es un G conjunto. Las acciones de un grupo en un conjunto son muy importantes en la teoría matemática de la música. Estas acciones pueden ser libres, transitivas, simplemente transitivas, regulares, etc. Las acciones simplemente transitivas en grupos se corresponden con el sistema generalizado de intervalos que inventó David Lewin. Las acciones de grupo son muy frecuentes también en la musicología matemática y nos permiten definir de forma precisa los acordes, las clases de transposición de acordes, las tríadas disminuidas, las tríadas mayores, etc. Además, los grupos cíclicos de orden superior se utilizan para composiciones microtonales. A veces la escala diatónica, que es 0, 2, 4, 5, 7, 9, 11,
se modela dentro de los enteros módulo 7, como si las distancias tonales fueran iguales. También Z12 es un grupo cíclico muy importante en la teoría musical. Otro ejemplo de un grupo importante en la teoría matemática de la música es el toro de terceras, que es el grupo abeliano finito Z3 cruz Z4. Voy a quitar esto que es un poco más técnico y les comento que estas cantidades representan terceras mayores y menores en el conjunto de clases de tono Z12. De ahí el nombre del toro de terceras. En el libro The Cool Math for Hot Music encontrarán una explicación acerca de qué son las simetrías del toro T, que se denota así T mayúscula 3 por 4, ¿no? El hecho es que las simetrías del toro conservan todas las distancias de terceras. También en ese libro podrán ver aplicaciones de la clasificación a la aplicación a la clasificación de acordes, a las tonalidades y al contrapunto. No me puedo detener en esto porque se me va el tiempo, ¿no? Les comento que los anillos, que es otra estructura algebraica, que aparecen en la teoría musical, pues son precisamente Z3, Z4 y Z12, así como el anillo producto Z3 cruz Z4. En los siguientes libros se puede estudiar la teoría de grupos, la teoría de anillos y campos. Es un libro que escribí donde trae aplicaciones de la teoría de grupos a la teoría matemática de la música. Este otro libro trae todo lo referente a la teoría de grupos, anillos, campos, etcétera. Y en este otro, también de mi autoría, es donde se estudia la teoría de módulos. Y los módulos sobre los números racionales o reales, es decir, los espacios vectoriales, que son los objetos de estudio del álgebra lineal, son muy importantes. Nos dan una representación geométrica de los objetos musicales y son las estructuras generales que realizan lo que hacen las partituras. La representación geométrica de objetos musicales como subconjuntos de módulos no solo es precisa y completa, sino que también abre la acción de grupos de transformaciones para simplificar la creatividad. No solo es una ventaja teórica, sino que también se usa en varios softwares de música. El software, por ejemplo, el software Rubato de Mazzola, eh, se desarrolló como un lugar donde se ha implementado la teoría matemática de la música en un marco matemático bastante general de arquitecturas de conceptos generales como denotadores y formas. Aquí la visualización y la zonificación se pueden realizar en espacios muy generales. Mi exalumna, Mariana Montiel, trabajó desarrollando estos conceptos entre 1997 y 1999 y los presentó en su tesis de maestría bajo mi dirección en la UNAM. Todas las estructuras algebraicas mencionadas hasta ahora comparten el hecho de que son conjuntos con cierta estructura y una forma de relacionarlos a través de lo que llamamos homomorfismos y una forma adecuada de componerlos. El resultado final de todas estas estructuras algebraicas es lo que llamamos una categoría. En mi libro de álgebra homológica, publicada por Addison Wesley, pues aparece un capítulo introductorio, digamos, a la teoría de categorías. Y una de las categorías más importantes en la teoría matemática de la música es precisamente la categoría de composiciones locales en lambda módulos. Bueno, sucede que toda ciencia y arte, que si se cuenta con herramientas matemáticas poderosas y sofisticadas, hay mejores posibilidades de analizar, crear, modelar y ejecutar fenómenos musicales. Los invito a ver los trabajos de mi alumno de doctorado, Octavio Agustín Aquino, donde utilizó los conceptos antes mencionados en el contrapunto. Aquí en este libro que estamos viendo está parte de su tesis doctoral.
Veamos a continuación un poco más acerca de la matemática y la música. Primero, la historia de la matemática y de la música demuestra que estas disciplinas difieren en metodología, lenguaje y posición existencial, por lo que no sería posible identificarlos como antes. Segundo, la diferencia en sus perspectivas es una fuerza importante para la interacción creativa, y esta es una de las razones principales de la importante inspiración mutua que la matemática y la música se han dado una a la otra. La historia de la música tiene una interacción notable con el desarrollo de otras ciencias. Es interesante, por ejemplo, enumerar algunos puntos donde la música y su teoría estaban antes que la física. Fíjense, la fórmula del mundo pitagórico de Tetractis fue un paradigma musical que podría ser materializado solo mucho más tarde en la física teórica del siglo XX. La física de los gestos la teoría de los gestos en la música se desarrolló mucho antes que la teoría de cuerdas en la física. Los gestos son conceptos teóricos esenciales en la teoría de la ejecución musical, tal como lo describen Gresser, Adorno, Sessions y Lewin. Las leyes de Kepler, que describen el movimiento de los planetas, fueron musicalmente motivadas cuando cuando se estaba buscando fracciones del intervalo musical 3/2 para la quinta, etcétera, para entender la astronomía. En la teoría musical, los tres intervalos armónicos básicos, octava, tercera y quinta, se concibieron como direcciones armónicas independientes, una interpretación que más tarde podría confirmarse matemáticamente cuando los matemáticos introdujeron el concepto de independencia lineal en el álgebra lineal. La teoría de topos de Grothendieck fue aplicada por Mazzola en la teoría musical antes de la aplicación en la teoría de topos en la física. Las simetrías como herramientas fundamentales para la teoría musical fueron aplicadas en la música por el teórico y matemático Graeser 4 años antes que en la física por Emmy Noether. La reciente inspiración del gran matemático Alexander Grothendieck para su mayor desafío intelectual, la idea de una teoría de motivos se entendió como una idea musical de estructuras matemáticas fundamentales que actúan como motivos musicales en la gran sinfonía de la matemática. Y una feliz o triste anticipación. El negocio de la música se destruyó antes de la catástrofe de fuentes abiertas en la ciencia. La tecnología musical se ocupa del conocimiento y los motores para la creación y gestión musicales. Incluye dispositivos mecánicos y electromagnéticos como instrumentos musicales, generadores de sonido eléctricos y tecnología orientada a la computadora con su software. Resumiendo, en el largo proceso histórico del contrapunto entre la matemática y la música, ahora ha conducido a una síntesis de arte y ciencia que recompensa los apasionados y a menudo desesperados esfuerzos por reunir la belleza con la verdad. Les comento que trabajé desde los años 70 del siglo pasado en la teoría de homotopía, en la topología algebraica, en el álgebra homológica, entre otros campos de la matemática. En la década de los 70, estas fueron consideradas como matemática pura, purísima. Sin embargo, 43 años después, estas maravillosas piezas de matemática se convirtieron en matemática aplicada y tecnología. Y miren en dónde, en mi otro campo de pasión, la música. Pero ojo, no solo es aplicar matemática, es también el crear nueva matemática dentro de la teoría matemática de la música, como sucedió con la física. Deseo finalizar esta plática estableciendo una vez más que la matemática es una de las bellas artes, la más pura de ellas, que tiene el don de ser la más precisa y la precisión de las
ciencias. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por participar en estas pláticas del Foro de Geotecnia, muy interesante y muy agradecidos todos. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por la invitación y hasta la próxima.